Elohim y la mafia podría ser el título. Buenos días, profesor. Y díganos, profesor, admirado, profesor querido y respetado reverendo Robin, ¿qué es eso de mafia y de Dios que nos enseña, profesor? ¿Qué dice usted de esa cosa? Porque tenemos muchas preguntas. Y salud, usted dice que la salud muchos mafiosos la han sostenido. Querido apreciado estudiante, siéntense, tomen asiento, vamos a ver este tema, porque usted oye mucho por ahí las palabras y que Adonai, que Dios, que no sé qué, que pito y flauta, pero no permiten en muchas iglesias los maestros bíblicos porque tienen que tocarles el diezmo y tienen que tocar una cantidad de cosas que ellos la interpretan de una manera, pero que no existen ni tampoco son como las predican. Resulta que existe una palabra que nos enseñan desde niños, que es la palabra Dios, y escuchamos en la calle, en la esquina, mafia, y escuchamos salud. Vamos a empezar por esto de salud. Sí, profesor, porque usted en la última clase, y como la literofilosofía nos permite mentira, usted dijo que muchas veces la salud está en poder de gente que se consideran a veces ilegal y que es una lucha grave y grande porque son personas poderosas. ¿Cómo explica usted eso, profesor? Bueno, vamos a responderle este primer punto y aclararle que la palabra D-I-O-S son 4 letras y puede provenir de la raíz de un verbo, como le dije en una clase, del verbo dar. Yo di, tú diste, él di y yo. Como no es mío solo, sino de todo el mundo, es plural, se le coloca a ese Dios. Pero resulta que esta palabra realmente se le da a cualquier cosa. Es una palabra que siempre y tiene sus significados en lengua extranjera de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede pensar que esta cuestión que es el eje del idealismo y de la religión se conoce como cualquier cosa que se adore. Puede denominarse y dársele este nombre, estas 4 letras D-I-O-S. Sencillamente porque quien lo hace le está atribuyendo un poder, le está atribuyendo el que lo hace, le da un poder a algo superior en algo que aquel le hace a él mismo. Por ejemplo, podemos decir el dios del fútbol a alguien que no juega bastante y que yo nunca he podido hacer ni una pinolita. Por lo tanto, el dios del boxeo, el dios del baile, el dios de no sé qué. Entonces se le dan esas palabras, esas 4 letras a muchas personas. Pero hay una diferencia cuando se colocan con D corta y la otra con D larga. Pero el sonido es el mismo. Por lo tanto, fue Dios Dionisio, por ejemplo, que era el dios del ron, el dios del vino. También se le dio a Areopagita, que fue un juez de un areópago ateniense que escuchó la defensa en una ocasión de un apóstol llamado Pablo y llegó a hacerse cristiano. Hecho 17:34 lo hice ahí cuando se refiere a Areópago. Dionisio, perteneciente al dios Dionisio o dios del vino. Ojo. Pero también se le llama Dios a cualquier cosa que adore y que puede denominarse un Dios, puesto que el ador le atribuye un poder superior al suyo y la venera. Una persona incluso puede hacer de su vientre un Dios. Lo dice el libro de Romanos 16:18, Filipenses 3:18-19. Pero en la Biblia se mencionan muchos dioses, como lo hace Corintios y lo hace el libro de Salmos en el 86:8. Pero al mismo tiempo ella misma dice que por eso es que este es un libro muy complicado.
dice que los dioses de las naciones son dioses inútiles. Lo dice Salmo 96:5, para ir perfilándose a un Dios superior a todo eso, que es el que es invisible y que el pueblo que se dice escogido por él, de ese Dios invisible, que está con él en la guerra, pero cuando pierden no está con él, con el pueblo. Entonces el ser humano se acostumbró a que gracias a Dios. Y así se fue erigiendo un Dios, y entonces viene naciendo después una contradicción cuando nace un hijo, y a ese hijo también llegan después de un proceso a llamarse de Dios. Pero vamos a explicar qué diferencia hay entre el Dios antiguo de los israelitas y el Dios de los cristianos. Y muchos lo notan porque al Dios de los israelitas le llaman todopoderoso y al Dios de los cristianos nada más le llaman poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya viene una cantidad de contradicciones, pero todo esto tiene que ver con la mafia y la palabra. ¿Y qué es la palabra mafia, profesor? Bueno, la palabra mafia, según, es una palabra que significa organización de malhechores, pero también significa pandilla. Muchos religiosos fueron pandilleros y continúan con mala conducta organizativas y todas esas cuestiones dentro de sus organizaciones eclesiásticas o religiosas o de congregaciones. Y por lo tanto, la palabra mafia también tomó otro significado. Para poder llegar a salud, aquí en Colombia, que es lo que nos interesa, para no meternos en otra parte, porque ustedes son mis estudiantes, y se dice que la palabra mafia proviene después que los italianos llegan a América, también en otro sentido, y significa muerte a familias sicilianas en la América. Mafia, M, muerte, A, F, familia, I, italiana, A, América, muerte a familia italiana, porque aquí llegó la mafia siciliana. Entonces se volvió peligroso, y entonces las demás organizaciones también mafiosas luchaban contra ella y querían acabarlo, y surgió también esa palabra en ese contexto. Y así por eso las palabras como Dios y esas cuestiones van tomando unos sentidos diferentes, hasta que llega un momento en que he necesitado analizarlo desde el punto de vista de el idioma donde nace. Y en ese idioma donde nace surge esa palabra llamada Dios de diferentes maneras. Y entran los estados y las organizaciones estatales, como la de Constantinopla, como la de nosotros, para ir utilizando la teología para que en la historia de la humanidad vaya limpiando el camino para que la religión siga sosteniendo esta cuestión de principios y valores y cuotas que son necesarias en la sociedad a través de esta materia llamada religión y llamada teología, que es la teología la que hace que esta se mantenga con sus defensas ante la realidad objetiva y material de la naturaleza y lo que dice la verdad de la materia como concepción del mundo. Entonces entran esas dos corrientes que se permanecen. Por lo tanto, llega un momento en que este término en hebreo es lo que se traduce como Dios, y el que probablemente significa poderoso, fuerte. Lo dice Génesis 14:18. Pero se emplea para referirse a un nombre en la Biblia que también cambia. En unos se llaman Yahvé, en otros se llaman transliteralmente Jehová, en otros se llama otros nombres y así por el estilo. Tiene otros dioses e incluso se da a hombre. Y también se usa mucho en nombres propios compuestos como Eliseo, que significa Dios es salvación, y Miguel, quien significa es como Dios.
En algunos lugares aparece el término, un término que hace referencia a estas cosas, porque en algunos lugares ese término está acompañado de un artículo a. En hebreo ese artículo a es literalmente, ojo, mucho ojo, es literalmente el quien acompaña a las 4 letras Dios y se emplea para decir el Dios, para referirse en la Biblia a Yahvé o a Jehová, con el objeto de distinguir de otros dioses. O sea, se le da un nombre para distinguirlos de otros dioses que ya existían y que eran estatuas, eran materia, eran algunos invisibles como Marte, Júpiter y toda esa vaina, pero que tenían visibilidad como astros, pero que no se veían. Y por lo tanto, porque en esa época nadie veía ningún Venus, de vaina veíamos a la diosa Lunay, de la cual proviene el día lunes. Y así por el estilo, este artículo, el a, que viene siendo masculino, lo da un pueblo patriarcal a un dios. Con el objeto de distinguirlo de otro dios, se dice Génesis 46, 3, segunda Samuel 22, 31, y así por el estilo. Pero en Isaías 9, 5 se le llama a Jesús en términos proféticos el Gudmor, que significa Dios poderoso, no el Chaisdaí, que en hebreo significa Dios todopoderoso. Es la expresión que se emplea al Dios de ellos, que está en la Torá y en el Antiguo Testamento, que es el famoso Yahvé o Jehová. Y esto lo pueden leer en Génesis 17:1, cuando todavía no existía ningún Mateo, ningún Juan, ningún Lucas, ningún nada. El plural Elim, para que vayan viendo dónde sale eso y que Elohim. El plural Elim se emplea para referirse a otros dioses, como ocurre en Éxodo 15:11, dioses, pero también se usa como plural majestático y de excelencia. Por ejemplo, en el libro de los Salmos 89:6, quien puede prepararse a Jehová en todos los términos. Y por lo tanto Elim tiene forma singular que significa Teos, pero la Vulgata latina le llama Deus. La palabra hebrea Elohim, que se va conformando de todas estas, significa Dios, pero se le coloca con D corta. Parece venir de una raíz cuyo significado es ser fuerte. Es la forma plural de Eliad, que también con D corta significa Dios, o sea, Dios menor. Aunque a veces en la forma plural se alude a una pluralidad de dioses, o sea, varios dioses. Dice Génesis 31, y en el capítulo 35, 2, y en el Génesis 31, 30 al 32. Y se emplea con más frecuencia como plural majestático de dignidad y excelencia en las Escrituras. Y se usa referente o haciendo referencia al propio Dios y a los ángeles y a ídolos, tanto en singular como en plural, este nombre. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando pronunciamos nombres, que nosotros acá lo atribuimos a cosas, pero eso tiene
un significado, y le seguiré hablando de esta cosa en la próxima para... Sí, profesor Pereira, porque nos tiene que asegurar, porque usted dice que la salud en Colombia está por mafioso. Bueno, o por mafioso no, personas que tienen relación con organizaciones, digamos, organizaciones legales o ilegales, se le puede dar el título de mafia, mafia legal y mafias ilegales. Por ejemplo, toda organización es una mafia. El Vaticano es una mafia. Los grupos religiosos son mafias, hay organizaciones, hay tesoreros, hay no sé qué. Aquí en Colombia, una de las más grandes colocadoras de dinero para sostener la salud hasta hace poco fue La Gata, una mujer que le dicen La Gata, que está enferma en Barranquilla, y de un momento a otro colapsa, y ella, a través de sus negocios de apuestas permanentes o de apuestas y los juegos y todas esas cuestiones, casinos y todas esas cuestiones, colocan dineros para el sostenimiento de la salud en Colombia. Y esta gata, que tiene problemas con paramilitarismo y cosas, comadre de Álvaro Uribe Vélez. Por lo tanto, al ser presidente, esta mujer también aportaba para la salud. Y ya, pero eso pertenece ya a otras cuestiones que no me interesan, pero que es bueno saber, porque mencionamos esas palabras de la salud y la droga. Por lo tanto, no es, y aquí está claro que no es para extrañarse ni sorpresa que la salud en Colombia se paga con juegos, con cuestiones que muchas veces los religiosos van bastante a la iglesia, a los hospitales cuando están enfermos, pero que atacan, por ejemplo, que no es de Dios los juegos ni las apuestas, no es de Dios la astrología, no es de Dios esto, no es de Dios lo otro, pero sí se utilizan y la usan todas las cosas que las cosas ilegales dan para sostener salud y cuestiones. Entonces estamos en unas sociedades totalmente inmorales por todas partes, de doble moral. Yo ahora quiero decirle que acerca de esta cuestión, cuando estábamos hablando de heroína, sucedió que en los siglos por allá, más o menos como del 18º al 19º, más o menos, surge una cuestión que pone a pensar mucho, así como yo lo pongo a pensar con las cosas que le digo. Pone a pensar mucho porque hubo se habituaron, pues, o una habituación a la morfina y a los comedores de opio y a los consumidores de opio, que no tenían en Estados Unidos ninguna clase de restricción ni penalidad, ni se conocía ninguna cuestión como que era mala. Habían comedores de opio, siglo XVIII, XIX. Había tanta habituación. No se les condenaba moralmente, como tampoco lo son en la actualidad los bebedores de vino. Y esto se debía a que en general pertenecían a una categoría social elevada. Ojo, pertenecían a clases sociales altas, y entonces para ellos no había ninguna clase. Por el contrario, a los fumadores de opio que eran de baja condición en los Estados Unidos, sí se les restringía y se les trataba mal y eran considerados escoria. Y estos eran los trabajadores de las vías férreas, a quienes se les tenían muy poca estima. Pero aparte de esta gente de poca importancia social, todo el bello mundo de los drogados gozaba todavía de cierta consideración. Incluso cuando se reconocía la habituación a los narcóticos, se compadecía a los esclavos del hábito, aunque continuaba encontrándose un no sé qué elegante en la conducta de los que consumían opio. Cuando después de 1901 el abuso de los narcóticos tomó cierta expansión, se entabló una apasionada controversia para saber si los toxicómanos se les debía considerar como una enfermedad o como un vicio. Sin embargo,
seguía siendo legal la compra de estupefacientes. Era legal la compra de estupefacientes en Estados Unidos. En el momento en que la expansión se hizo alarmante, algunos países europeos y los Estados Unidos decidieron en 1909 a 1900 en adelante, 9 en adelante, celebrar conferencias, y entre eso cayó una conferencia llamada la Conferencia Internacional con China. Y en esta se tomaron importantes medidas para restringir la producción y la venta de morfina y heroína, y los países interesados se comprometieron a disminuir paulatinamente la superficie sembrada de adormidera, pero sin considerar el uso abusivo un acto ilegal. No lo consideraban ilegal. Cuando los toxicómanos, y después de la Primera Guerra Mundial, se empezó a considerar ilegal la venta de estupefacientes sin prescripción médica. Si la prescribía el médico era legal, y si no tenía prescripción médica era ilegal. Los toxicómanos se vieron implicados cada vez más en actividades criminales y al mismo tiempo cayeron en el oprobio público. Entonces el drogado se le acusó de vicioso y criminal. Y así nacieron convenciones internacionales para eliminar el tráfico de la droga, adoptada por la famosa Sociedad de Naciones Unidas, ONU, y después a la que se adherieron numerosos países, y la reprobación moral cada vez más extendida. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, ya había 60.000 en los Estados Unidos y algunos centenares en Francia, solo a partir del nacimiento del movimiento hippie. Continuaremos en la próxima para mirar estos temas de droga en los colegios y por qué prevenir, y de dónde viene la enfermedad llamada adicción.